Capítulo 17. Sopa de letras. Ningún fraile estaba ocioso. Cuando daban las 9, los monjes iban a la biblioteca. Allí había libros de todas las clases, gordos, flacos, azules, amarillos, todos muy viejos, todos llenos de polvo. Había uno que pesaba 1 tonelada. Para pasar las hojas tenían que emplearse 2 frailes. Era la historia del convento. Fray Pirulero leía un libro de cocina. Fray Ezequiel, la vida de las abejas. Fray Pascual, la vida de las gallinas. Fray Perico, como no sabía leer, se sentaba en un rincón a hojear los libros de santos. El burro se sentaba a su lado. Pero los frailes no podían leer tranquilos. Fray Perico no hacía más que preguntar y preguntar, hasta que un día el padre Nicanor se hartó de oír pasar hojas y hojas a Fray Perico y le dijo: «Es una vergüenza que un fraile no sepa leer ni escribir». «Es verdad», dijeron todos, «hay que ver qué herejías suelta en el rezo y qué letanías levanta. Los santos se tapan los oídos cuando empieza. Desde mañana que aprenda a leer con el padre Olegario», ordenó el superior. El padre Olegario se puso blanco como el papel, pero agachó resignado la cabeza. Sabía lo cerrado de mollera que era Fray Perico, incapaz de rezar el Padre Nuestro sin mezclarlo con el credo y los 7 pecados capitales, la salve y el yo pecador. Fray Perico compró un lápiz y un sacapuntas, y Fray Olegario le puso a hacer palotes como si fuera un chiquillo. ¡Qué palotes! Parecían culebras y renacuajos. ¡Qué sietes! ¡Qué agujeros con el papel! El burro le ayudaba a veces borrando con su áspera lengua los garabatos mal hechos, pues Fray Perico no tenía goma. Lo peor era leer. Fray Perico se armaba un lío tremendo entre la L y la L y la W y la sin doblar. ¡Qué paciencia la del pobre fraile, que tenía que dejar sus libros y diccionarios para escuchar las barbaridades de Fray Perico! Para este, una F no era una F, sino el padre Nicanor, el superior, que sobresalía de entre todos por lo alto que era. La T era el martillo de Fray Sisebuto. La G, el gato de Fray Pirulero, con el rabo torcido. Fray Olegario se mesaba la barba y levantaba los brazos al cielo, suplicando paciencia. Fray Perico se golpeaba la cabeza contra la mesa, desconsolado. «Es imposible, hay tantas letras que jamás me las meteré en la cabeza». Un día, Fray Olegario, enfadado por esta cantinela, le preguntó: «Pero, Fray Perico, ¿cuántas letras hay?» «Uy, por lo menos 2 millones». Fray Olegario se derrumbó abatido en un sillón. «Pero, alma de cántaro, si solo hay 28. «¿28?» gritó estupefacto Fray Perico, y dando un portazo salió corriendo, con calcetín, pasillo adelante. «¿Dónde irá?», se preguntó Fray Olegario. Al rato, Fray Perico llegó con el borrico cargado con 3 sacos muy pesados. «¿Qué traes ahí?» «3 sacos de letras». «¿3 sacos de letras? ¿De dónde los has sacado?» «De la despensa». «¿Estás loco?» «No, no lo estoy. Estos sacos son los que usa Fray Pirulero para hacer la sopa». «¿La sopa?» «Sí, la sopa de letras. Hay tantas letras que podríamos estar comiendo todo el convento hasta el día del juicio. Pues, aunque tengas un cólico miserere de tantas letras, jamás distinguirás una O de una calabaza», exclamó dando un puñetazo en la mesa Fray Olegario. Mientras tanto, Fray Pirulero, que había echado en falta sus sacos, llegó a la biblioteca y se quedó con la boca abierta. El burro tenía metida la cabeza en uno y se había zampado la mitad de su contenido. «Pero, Fray Olegario, ¿has visto lo que está haciendo el borrico?»,
Sí, hermano, está aprendiendo a leer, contestó el anciano. El cocinero bajó con las orejas gachas a la cocina, pensando que, con el apetito con que comía el asno, pronto llegaría a sabio, pero a costa de dejar sin sopa a todo el convento. Así pues, llegó a la despensa y cerró con 100 llaves. No fuera a ser que después de la sopa utilizara Fray Olegario los chorizos, los quesos, las manzanas y el membrillo para enseñar botánica y zoología al borrico. Capítulo 18. Pajaritas de papel. Un día, Fray Olegario se enfadó y con razón. Fray Perico había hecho cisco el libro más gordo de la biblioteca y había hecho más de 400 pajaritas de papel que llenaban la larga mesa de la biblioteca como si fuera un gallinero. Era un libro de álgebra y trigonometría, lleno de números y de raíces, donde Fray Procopio hacía sus cálculos para saber las distancias de la luna y las estrellas, y si había atmósfera, humedad y vida en las remotas inmensidades. Fray Perico consideraba todo eso una tontería, pues. Enchufando el telescopio al cielo, se veían por la noche, según decía él, correr elefantes por la luna y saltar libres en Marte, y dar coletazos las ballenas en los mares de Júpiter. ¿Qué necesidad había de tantos numerajos feos, de tantas cuentas interminables, de tantas ecuaciones, progresiones y zarandajas? Orientaba el telescopio y se veían cosas maravillosas a cientos de kilómetros de la Tierra. El burro también miraba y se ponía tan contento viendo correr multitud de borricos por los fértiles prados de Marte. ¿Cómo rebuznaba el asnillo al mirar por el anteojo? Por eso Fray Perico, en vez de estudiar la cartilla, llena de signos incomprensibles, se había puesto a hacer pajaritas de papel con aquel librote serio, de hojas inacabables, escrito por un tal Pitágoras, a quien, según decían, se le había ocurrido inventar la tabla de multiplicar. Vaya un tostón, dijo Fray Perico, y arranca que te arranca y dobla que te dobla. Aquel libro había quedado convertido en una pajarería. El burro resopló y las pajaritas volaron desde la mesa a la ventana, y desde la ventana hasta los manzanos y los perales y los tomatales de Fray Mamerto, que se quedó turulato al ver el huerto plagado de aquellos extraños pájaros. Corrieron los frailes a sus gritos y, después de cazar varios de aquellos picudos animalejos y después de discutir cómo habrían llegado hasta allí y de qué especie eran, pudieron comprobar que salían de la ventana de la biblioteca en bandadas numerosísimas. ¡Atiza! ¡Si son las hojas de mi libro!, gritó Fray Procopio medio llorando. Esto es cosa de Fray Perico, afirmó el padre superior, mientras corría seguido de todos los frailes escaleras arriba. Cuando llegaron era tarde. Del libro solo quedaban las pastas. El padre superior se puso como un basilisco, expulsó a Fray Perico y a Calcetín, con cajas destempladas, de la biblioteca y gritó: «Desde mañana irás a la escuela del pueblo». «Yo no quiero ir», dijo Fray Perico. «Pues irás, lo mando yo». Capítulo 19. A la escuela. Al día siguiente, el padre superior llamó a Fray Perico, le montó en el borrico y dijo: «A la escuela, y no se te ocurra pararte a tomar una seta o una hoja de perejil en el camino». Fray Perico, llorando, tomó su cartera y se presentó a la puerta de la escuela acompañado del borrico. Estaba el maestro sentado en su mesa y el borrico asomó la cabeza por la ventana y dio un par de mordiscos en el sombrero de paja que estaba colgado en la percha. ¡Qué susto se pegó el pobre maestro! Los muchachos salieron por las ventanas y rodearon a Fray Perico, que estaba subido en su asno como un patriarca. El maestro, un hombre viejecito y calvo, salió muy enfadado con los restos del sombrero en la mano. «¿Qué deseas, hermano?» «Quiero aprender a leer, a escribir y a hacer cuentas». «Pues entra, pero deja el borrico atado a ese árbol».
Fray Perico lo ató y entró en la escuela. Todos los muchachos querían que el fraile se sentara a su lado y le llamaban y le ofrecían lápices y gomas, avellanas y sacapuntas. Pero el maestro le puso en el primer banco para tenerlo cerca de su vara, pues el fraile, desde que entró, no hacía más que repartir estampas y tirar de las orejas a los más traviesos, diciéndoles que fuesen buenos. Así que se sentó Fray Perico. El burro, que se vio solo, comenzó a rebuznar y el maestro tuvo que cerrar las ventanas, pues no podía aplicar la lección. Mas el asno rompió la cuerda que lo sujetaba, se acercó a la puerta y de un par de coces hizo saltar la cerradura y un trozo de madera con un estruendo terrible. «¡Adelante!», dijo el maestro. El animal buscó donde estaba el fraile y pasillo adelante se colocó junto a él ante el asombro del maestro y el regocijo de todos los discípulos. «¿Sabe leer?», preguntó el maestro, asombrado, observando que el asno miraba muy atento la cartilla de Fray Perico. «Más que yo», dijo el fraile. «Sabe las vocales». Fray Perico le señaló la A y el burro rebuznó, una A tan sonora que el maestro se tapó los oídos por no quedarse sordo. «Basta, basta», gritó el maestro. «Prefiero que escriba, así tendrá la boca cerrada». Fray Perico puso el lápiz en los dientes del polillo y moviendo la cabeza, llenó de palotes un cuaderno entero. El maestro estaba patidifuso y preguntó que si sabía también sumar. «No sé si sabrá», contestó Fray Perico. «Pregúntele». El maestro interrogó al asno. «Una y una. ¿Cuántas son?». El burro dio un par de coces que derribaron la mesa del maestro patas arriba. El maestro se puso perdido de tinta y se limpió con el trapo de la pizarra. «¡Caramba! Pues sí que sabe». El maestro apuntó en la lista a sus 2 nuevos alumnos, pero aconsejó a Fray Perico que pusiera un bozal a su asno, pues mientras escribía los nombres, el pollino se había zampado el libro de geografía que tenía las pastas verdes, la papelera de mimbre y lo que aún quedaba del sombrero de paja. Capítulo 20. Los deberes. Durante todo el invierno estuvieron yendo a la escuela, y Fray Perico se divertía mucho los días de nieve. Como estaba el camino helado y era cuesta abajo, Fray Perico se hizo un trineo con la arteza de amasar el pan, y bajaban los 2 montados en el vehículo a una velocidad fantástica, desde la puerta del convento hasta la misma escuela. Una vez, los chicos de la escuela, que eran de la piel del diablillo, llenaron la alforja de calcetín con nieve. El borrico, al entrar en la escuela, se acercó a la estufa. El calorcillo derritió la nieve y ¡qué charco se formó! «¿Qué ha pasado ahí?», gritó el maestro muy enfadado. «El borrico que se ha hecho pis», dijeron los muchachos. El maestro ordenó a Fray Perico echar serrín. Regañó severamente al borrico para que fuera más cuidadoso y lo dejó sin comer. Entonces, Fray Perico echó en cara a sus condiscípulos su poco compañerismo al descubrir al maestro la falta que había cometido el asno. Pero al burro le importó poco el castigo, pues en un descuido se comió el bocadillo de pan y chorizo que traía el maestro para desayunar. Y todos celebraron mucho la ocurrencia del asno, hasta el maestro, que se reía con disimulo escondiendo la cabeza tras el libro de matemáticas. Había llegado la primavera y el burro había aprendido a leer y a escribir, a sumar y a restar. Fray Perico no había aprendido ni jota. Fray Olegario le preguntaba todos los días: «Fray Perico, ¿qué has aprendido hoy en la escuela?». «A jugar a las bolas». «¿Y cómo es eso?». Fray Perico sacaba unas bolas y enseñaba a jugar a los frailes. Una tarde, Fray Perico sacó un utensilio de las alforjas. Los frailes le rodearon. «¿Qué es eso?». «Un peón». «¿Y cómo funciona?». Fray Perico bailó el peón y los frailes quedaron maravillados. Los religiosos aprendieron pronto y todas las tardes en la biblioteca se jugaban el postre o la capucha o las sandalias, mientras Fray Perico y el asno hacían sus tareas. Pero ¡qué tarea! Fray Perico arrancaba unas hojas del libro y hacía unos barcos y unos molinillos de papel que dejaban a los frailes con la boca abierta.
Estos, cuando no los veía el prior, se colocaban con un alfiler un molinillo en la punta de la capucha, y con el aire había que verlos girar, sobre todo cuando los frailes corrían por el pasillo o se deslizaban por las tablas enceradas. En las celdas cada fraile ponía su barquito en la palangana y se pasaba las horas muertas viéndolo navegar. El convento había cambiado. A los libros les faltaban la mitad de las hojas. El padre superior se tiraba de los pelos. Los frailes, cuando se cansaban de estudiar, se tiraban bolitas de papel, o ponían lagartijas en las camas, o cazaban moscas al vuelo. Todo eran cosas traídas por Fray Perico, que llenaba de alegría el convento. Se jugaban al parchís por los rincones y Fray Olegario hacía unas trampas tremendas. San Francisco sonreía desde su altar y se alegraba cuando oía jugar a sus frailes a la gallinita ciega o a policías y ladrones. ¿Sabéis cazar grillos?, preguntó un día Fray Perico. No, dijeron los frailes. Fray Perico les enseñó a cazar grillos con una pajita. Cada fraile tenía un grillo en su celda y por la noche armaban un ruido tremendo con su grí, grí, grí. Hasta San Francisco tenía 5 en su capucha. Fray Perico los había cazado junto al estanque. A la hora de maitines, casi tapaban las voces roncas de los frailes. El santo se frotaba las manos y decía: «¿Cuántas cosas ha aprendido mi Fray Perico en la escuela?». San Francisco, con ver el convento sonriente, lleno de ruidos diversos, de martillos, sierras, morteros y tijeras, de carreras de frailes, de repiques de campanas, de maullidos, cacareos y rebuznos, estaba satisfecho. Capítulo 21. Los melones de la montaña. Pero el Padre Superior no se contentaba como San Francisco. Un día, harto del poco aprovechamiento de Fray Perico, le castigó a trabajar de firme en la huerta. Fray Cipriano, el hortelano, movió la cabeza preocupado cuando Fray Perico, después de mirar el asadón como si fuera un bicho raro, lo asió al revés, y al levantarlo se dio un golpe en la cabeza que se quedó casi sin sentido. Fray Cipriano le regañó por su poca maña y el lego, un poco mohíno. Volvió a intentar clavar el asadón en el suelo, pero lo hizo con tan poca puntería que casi se quedó sin pies. ¡Ay!, gritó el pobre fraile soplando sus dedos magullados. Los frailes, después de ver que Fray Perico no se había hecho mucho daño, comenzaron a reírse de buena gana, lo que molestó aún más al lego, que después de echarse saliva en las manos, tomó la herramienta y la alzó con las manos, con tal ímpetu que se le escapó y salió volando por encima de un ciruelo. El hermano hortelano guardó el asadón y le mandó a tomar melones, pues eran los primeros días de agosto. Fray Perico ensilló el borrico y salió silbando. Vereda adelante con un gran cerón para la mercancía. Al llegar al río, se paró. Allí no había melonar por ninguna parte. Había álamos, zarzamoras, robles, olmos, chopos, pero el melonar estaba tan escondido que ni siquiera después de rezar hasta una docena de Padres Nuestros, a San Antonio le aparecía ni vivo ni muerto. «¿Qué haces ahí?», le preguntó Fray Sisebuto, que iba a la fragua. «Nada, que vengo por melones y han robado el melonar». «Pero hermano, ¿no lo ves allí?», exclamó el padre herrero, señalando hacia el monte. Fray Perico tomó el burro y fue hacia aquella parte. Cuando llegó, se quedó con la boca abierta. Los melones eran tan pequeñitos que parecían ciruelas. El fraile se subió a un árbol y comenzó a coger el fruto. Se comió uno de un bocado y exclamó estupefacto: «¡Atiza, si tiene hueso adentro!». Fray Perico no quiso ni enterarse, y después de llenar el cerón lo cargó sobre el asno y subió cantando al convento.
Cuando Fray Mamerto metió las narices en el canasto, dio una patada en el suelo y vociferó: «Pero, ¿qué traes ahí? ¿Melones? Pero si son ciruelas», chilló Fray Mamerto. «Me he equivocado de árbol», se excusó humildemente Fray Perico. El fraile explicó a Fray Perico que los melones nacían a ras del suelo, y después de asirle de una oreja, le llevó al melonar y le enseñó los hermosos frutos que se escondían entre las matas. «¡Caramba! Se esconden como los topos. Así ya podía yo buscarlos». El hortelano le ordenó tomar 4 docenas y cargarlos en el cerón que llevaba Calcetín, y se fue a regar los tomates. Silba que te silba. Fray Perico cargó las 4 docenas y subió camino del convento. Silba que te silba. Atizó al borrico 2 palos, pues era hora de comer y el burro no tenía ganas de trabajar. A pleno sol y cuesta arriba. Un par de coces y los melones saltaron por el aire y echaron a rodar cuesta abajo, camino del pueblo. ¡Qué saltos y tumbos daban por las peñas! Fray Perico, por tomar todos, no tomó ninguno. Parecían de goma, giraban, botaban, volaban por el aire. Un rebaño de cabras que cruzaba por el sendero echó a correr cuando vieron aquel alud que se les venía encima. El pastor chillaba, los perros ladraban en pos de los zancajos de Fray Perico, que corría detrás de los melones fugitivos. El tío Zanahorio subía con un carro de mies y se echó las manos a la cabeza. Los melones pasaron por debajo del carro, detrás los perros y al final Fray Perico, el cual llegaba desalado por encima del barranco que bordeaba el camino. De un brinco cayó sobre el montón de mies apilado encima del carro. Las mulas se espantaron y el vehículo se vino abajo con un ruido y una confusión de 1000 diablos. Asomó la cabeza el fraile entre las doradas espigas y pudo ver cómo, allá a lo lejos, llegaban los melones a la plaza del pueblo, entre los gritos de alegría de los vecinos, que recibieron aquel maná como llovido del cielo, pues era ya la hora del postre. Fray Perico subió avergonzado al convento, y los frailes ni siquiera le saludaron de lo enfadados que estaban. Sobre todo Gaspar, el del tejar, al que le gustaban mucho los melones desde pequeñito. El padre superior no dijo ni pío, pero era el peor, pues se le puso una cara más larga que un ciprés. Capítulo 22. ¿Dónde nacen las patatas? San Francisco le consoló, poniendo un rostro bondadoso como el de un padre cuando ve a un hijo triste. Pero, como todo pasa, a los frailes se les pasó pronto el enfado, pues al final y al cabo les hacían gracia las simplezas de Fray Perico. Por eso, Fray Cipriano, un lunes por la tarde, ordenó a Fray Perico sacar las patatas del huerto. Y no olvides que las patatas no están en los árboles. «¿Pues dónde están?», preguntó lleno de admiración el lego. «Escondidas en la tierra». «¡Qué divertido! Ni que fueran un tesoro». Fray Perico se fue al huerto, con la azada al hombro, dispuesto a no quedar mal esta vez. Lo hacía por San Francisco, que no ganaba para disgustos y ponía siempre buena cara, aunque más razón tenía para ponerla avinagrada, como la del padre prior. Llegó el lego al huerto, escarbó aquí y allá y no encontró ni una. «¡Caramba, ya empezamos!». Cavó junto a un pino, hizo un hoyo junto a la tapia, pero solo encontró chinarros, lombrices, una sandalia vieja, una sartén apolillada, un nido de topos. ¡Nada! «Estará más abajo», pensó el fraile. Cava que te cava. Hizo un agujero cada vez más hondo. 1 metro, 2 metros, 3, 5, ¿qué sé yo?
Los frailes, a la hora de la cena, echaron de menos a Fray Perico. Fray Ezequiel, el de la miel, que en la mesa tenía su puesto al lado, preguntó: ¿Dónde está Fray Perico? Se fue esta tarde por patatas al huerto. Pues es de noche y no ha vuelto. Alguna de las suyas habrá hecho, refunfuñó Fray Cipriano. El hortelano salió al patatal dando gritos y voces. Miró en los corrales, junto a la noria, en las tomateras y cataplum, cuando pasaba junto al nogal, se lo tragó la tierra. El pobre fraile no había visto el agujero que Fray Perico había cavado en busca de las patatas y se cayó de cabeza. ¡Ay!, chilló Fray Perico, que sentado en el fondo dormía plácidamente, cansado de tanto cavar. Pero, ¡demonios!, ¿qué haces aquí, Fray Perico? ¿No te mandé sacar patatas? Pues ya estoy escarbando, pero soy tan tonto que no encuentro ni una. Fray Cipriano se desternillaba de risa, pero luego se quedó muy serio cuando quiso salir del agujero y no pudo, ni aun poniéndose de pie sobre los hombros de Fray Perico. Los dos frailes se acurrucaron en el fondo y pasaron la noche roncando como unos benditos. Lo peor fue que Fray Sisebuto, al amanecer, puso en marcha la noria. Borboteó el agua por la acequia camino del campo de repollos, donde Fray Perico había hecho el agujero, y comenzó a caer a torrentes sobre las cabezas de los dos frailes. Fray Sisebuto se quedó atónito. ¿De dónde salían aquellos gritos? Corrió hacia los repollos y vio un agujero, grande como un pozo, de donde salían ayes y voces desesperadas. Pensó que sería algún alma en pena que quería escaparse del purgatorio, pero al arrimar la oreja oyó la voz de Fray Perico. Fray Sisebuto fue a cortar el agua gritando «¡So!» al burro, que estaba dando vueltas a la noria. Luego trajo una escalera, la puso en el hoyo y por ella subieron, hechos una sopa, los dos frailes ante el asombro de Fray Sisebuto. Fray Cipriano se fue a la cama tiritando y estuvo 8 días con un catarro morrocotudo. Capítulo 23. Lluvia de tomates. El pobre fraile, de buena gana, hubiera echado del huerto a Fray Perico, pero como los tomates estaban en sazón y Fray Mamerto, el del huerto, estaba cojo de un clavo que se había hincado en el pie, Fray Cipriano ordenó a Fray Perico cortar los tomates a toda prisa. Estaban los tomates maduros, y Fray Perico comenzó a tirar los más pasados por encima de la tapia del huerto, por donde pasaba el camino del pueblo. La suerte quiso que el primero cayese en el rostro del tío Carapatata, que iba en su caballo. Espantándose éste, dio una cosa al aire y envió al jinete por encima de la valla. El tío Carapatata cayó sobre las espaldas de Fray Perico, que estaba agachado sin pensar en lo que se le venía encima. Y Dios bendito la que se armó. Fray Perico se levantó deslomado, cogió un tomate maduro y rojo como una amapola y lo aplastó en la cara cebosa y ancha del tío Carapatata. Este tomó otro y lo lanzó al rostro del fraile, pero se agachó Fray Perico y el proyectil fue a parar a los ojos de Fray Tiburcio, que venía con una carretilla. El fraile se enfureció y, tomando del suelo otro de los frutos averiados, lo lanzó contra el labriego, con tan mala fortuna que fue a estrellarse contra Fray Opaz, el cual venía rezando su breviario en compañía de Fray Olegario y de Fray Ezequiel. Los 3 religiosos dejaron sus tranquilos rezos por un momento y, enojados por aquella broma, tomaron los tomates más hermosos que asomaban, encendidos como brasas entre las matas, y repelieron con ellos la agresión. Fray Sisebuto cayó al suelo, derribado de un tomatazo. El tío Carapatata
que abría la boca para reírse con todas sus ganas, se quedó mudo cuando otro tomate se le incrustó entre los dientes. En menos que canta un gallo, se generalizó la pelea fuera y dentro del convento de tal manera que no había árbol ni ventana del que no saliese un disparo traicionero. Desde lo alto de la torre, Fray Balandrán, que había pedido a Fray Perico de atar un cesto bien repleto a la cuerda de la campana, arrojaba certeramente sus municiones contra el tío Carapatata, el cual tuvo que saltar de nuevo la tapia y poner pies en polvorosa. Fray Pirulero lloraba desde la ventana de la cocina, pensando que se quedaba sin ensalada para todo el año. Y Fray Cipriano, el hortelano, veía visiones contemplando cómo del cielo, despejado y sin una nube, caía una granizada de tomates. Todo acabó cuando el padre superior, que montado en calcetín, venía de predicar en el pueblo, se presentó como el Cid campeador en aquel campo de moros y cristianos. Los frailes quedaron inmóviles, con las manos en el aire unos, agachados otros, torcidos los demás allá, sorprendidos todos en actitud guerrera. Fray Nicanor no dijo ni pío, se metió en la capilla y se postró ante San Francisco, que estallaba de risa al pensar en las escenas que acababa de ver por la ventana de la capilla. El santo, no obstante, comprendió que el padre Nicanor estaba indignado con mucha razón y asintió con la cabeza cuando el superior, después de 2 horas de meditación, dijo con voz cavernosa: «Desde hoy comerá todo el mundo pan y cebolla para merendar». Y dando un portazo, se fue pasillo adelante enojado, y con razón, por los manchones de tomate que se veían por las paredes. En la fuente del patio se encontró a Fray Perico, que se estaba lavando los faldones del hábito, todavía pringosos por la feroz batalla, y haciéndole por una oreja, lo llevó al corral donde estaba Fray Pascual quitando el estiércol con un rastrillo. «Desde hoy ayudarás al hermano Pascual a cuidar de la granja», gritó con voz de trueno. Capítulo 24. Las 3 cabras. El hermano Pascual bajó la cabeza, resignado ante la mirada severa del superior, y no se atrevió a rechistar, pues no estaba el horno para bollos. Fray Perico empuñó humildemente el rastrillo y comenzó a limpiar el establo, que tenía 1 metro de alto de porquería. Al rato tuvo que parar para respirar por la ventana, pues el estiércol no olía a lirios precisamente. Luego, después de tomar aire, se puso una pinza de ropa en la nariz y siguió su tarea con tanta rapidez y diligencia que, no reparando en que una vaca estaba tumbada en un rincón, le dio un pinchazo de padre y muy señor mío. La vaca mugió, levantó los cuernos con rabia y de una cornada mandó por la ventana al hermano Pascual, atareado en echar pienso en las pesebreras. A los gritos acudieron los frailes y a todo correr llevaron al pobre hermano a la enfermería, donde el padre Matías le cosió un 7 que tenía en las posaderas. Fray Perico regañó a la vaca por sus malas pulgas y, muy compungido, se puso a ordeñar otra, muy gorda y mansurrona, que no hacía más que sonar el cencerro. Mientras la ordeñaba, rezó un rosario por el hermano Pascual. Pero al llegar al 5.º misterio, se dio cuenta de que había puesto el cubo boca abajo y la leche se había vertido por el suelo. De buena gana hubiera puesto a la vaca el cubo en la cabeza, pero resignadamente se acercó a otra, colorada y más gorda que la anterior,
y después de poner el caldero como Dios manda, se puso a sacar el tibio líquido de la ubre, cuidando de no desperdiciar ni una gota. Mas, al terminar, el animal, no sé por qué razón, dio una patada al caldero y lo estrelló contra el techo. Fray Perico, más paciente que el santo Job, tomó el cubo e inició su tarea con la tercera, que era una vaca blanca y negra, delgada y con cara de pocos amigos. Fray Perico le pisó la cola con el pie para que no se moviera y consiguió vaciar las ubres, a pesar de los bufidos del animal. Ya se iba camino de la puerta con el cubo lleno hasta los bordes, cuando la vaca, fastidiada, levantó la cola y le dio un latigazo en la cara que casi le deja ciego. Fray Perico, sorprendido, perdió el equilibrio, soltó el caldero y cayó dando 3 volteretas por el suelo. El fraile se sacudió el hábito, que con la mojadura se había vuelto blanco, y salió malhumorado del establo, dispuesto a ordeñar a las 3 cabras que estaban atadas al nogal, mordisqueando hierbas. Las cabras le miraron con sus grandes ojos altivos y maliciando que el fraile venía a llenar el caldero a costa de ellas. Bajaron la testuz, rompieron las cuerdas y arremetieron contra Fray Perico. Este tiró el caldero, se remangó los hábitos y echó a correr hacia el convento. Venía la comunidad tan campante, rezando el rosario, pues era el día de todos los santos. Y los frailes volvieron la espalda y pusieron pies en polvorosa buscando cada uno el mejor lugar donde refugiarse. El que menos corría era Fray Pascual, todavía dolorido en su parte posterior por los cuernos de la vaca. Y la primera cabra fue a estrellarse allí precisamente, con gran duelo del fraile. Del envite fue a parar a una zarza cercana al camino. Fray Olegario se subió a una cuba, pero la segunda cabra se encaramó también y el fraile de un brinco se asió a la parra que cubría la puerta trasera del convento. Los demás entraron al monasterio atropellándose en el umbral, mas al llegar Fray Sisebuto con sus 100 y pico kilos se atarugó en la entrada y gracias a la arremetida de la tercera cabra, que venía lanzada de lejos, pudo salir de aquel atolladero, al ser disparado como un cañonazo contra la pared del vestíbulo. San Francisco se quedó perplejo cuando vio llegar al primer fraile. Abrió la puerta, la cerró, se persignó, se arrodilló, se levantó y por la escalera de la torre desapareció. Todo fue en un abrir y cerrar de ojos, a una velocidad endiablada. Al instante llegó otro fraile, abrió la puerta, la cerró, se persignó, se arrodilló, se levantó y por la escalera de la torre desapareció. El tercero abrió la puerta, la cerró, se persignó, se arrodilló, se levantó y por la escalera de la torre desapareció. El cuarto abrió la puerta, no la cerró, se persignó, se arrodilló, se levantó y por la escalera de la torre desapareció. El quinto no abrió la puerta porque ya estaba abierta, ni la cerró. Sí se persignó, no se arrodilló, ni se levantó, sino que a todo correr por la escalera de la torre desapareció. San Francisco estaba visco de tanto abrir y cerrar, tanto persignarse y santiguarse, agacharse y levantarse, pues después de los 5 primeros pasaron otros 10 frailes y cada uno abrió y cerró, se persignó, se arrodilló, se levantó y desapareció por la escalera de la torre como alma que lleva el diablo. Al final pasaron 3 cabras bufando, que no se entretuvieron en abrir ni cerrar la puerta,
ni en persignarse, arrodillarse y levantarse, sino que siguieron el camino más corto, detrás de los talones de Fray Simplón, que tomó las primeras vueltas de la escalera de caracol más rápido que una peonza. «Parecen los encierros de San Fermín», murmuró San Francisco, admirado de aquellas carreras tan precipitadas. Al fin, compadecido de los ayes y lamentos de sus frailes, y temeroso de que la torre se viniera abajo, tal era el estruendo que se sentía. Llamó dulcemente a las cabras, y éstas se llegaron a los pies del santo, sumisas y arrepentidas como si fueran dóciles ovejas. Capítulo 25. Hermanas pulgas. Fray Perico, que para que no le regañara el superior, se había escondido en la cochiquera, pasó allí la noche con 5 cerdos gordos y lustrosos, que no cesaron de gruñir, roncar y masticar ni un instante. Unos picorcillos le advirtieron que, además de los 5 cochinos, había una infinidad de habitantes invisibles, pequeñitos, pero con una mandíbula fuerte como la de un león hambriento. «Son pulgas», dijo el fraile, «así no hay quien duerma». Fray Perico, compadecido de los gruñidos de los cerdos y pensando cuánto agradaría a los frailes hacer una obra de misericordia, abrió la posilga, ató los cerdos con una cuerda y se los llevó al convento, procurando hacer el menor ruido posible. Roncaban los frailes a pierna suelta, pues eran las 3 de la mañana, y Fray Perico, averiguando por los ronquidos cuál era la celda de Fray Sisebuto, abrió la puerta y acostó al primer cerdo, el más gordo y lustroso, en la cama del fraile. Luego buscó la celda de Fray Pirulero, que como también era gordo, sería un excelente compañero para cualquiera de sus cochinos. Otro lo acostó en el lecho del propio padre Procopio, el de Telescopio, pues era muy amante de bichos y plantas. Y otro con Fray Pascual, que, como estaba magullado por las cornadas recibidas, necesitaba calor y compañía. El último lo metió en la cama de Fray Opaz. Los 5 cerdos quedaron bien arropados, y pronto sus ronquidos denotaron que no echaban de menos el heno húmedo e incómodo donde habían dormido. ¡Qué susto el de los 5 frailes cuando despertaron al día siguiente! Fray Procopio creía que estaba aún soñando cuando vio a aquel animalote que le lamía la cara con la lengua. Pegó un peñisco al cerdo para ver si era sueño o realidad, y aquel le dio un mordisco en la barba que casi se le arrancó de cuajo. El padre superior llamó airado a Fray Perico. «¿Por qué has hecho esto, Fray Perico?» «Padre, su reverencia siempre dice que el que le sobra media capa debe darla, y el que come medio pan debe dar el otro medio. ¿Qué mal he hecho yo al dar medio colchón a estos pobres infelices?» No supo qué contestar el padre superior, y le pareció de perlas la idea. Pero en esto llegó Fray Simplón rascándose sin duda las pulgas que los gorrinos llevaban en sus martirizadas costillas. El padre superior comenzó a rascarse también, pues no hay cosa que se contagie mejor que el picor de una pulga. Luego se rascó Fray Ezequiel y después Fray Cucufate, y al final se rascaban todos contra los quicios de las puertas. Fray Nicanor pensó que lo mismo que la posilga era solo de los cerdos, así el convento debía ser solo de los frailes, y cada uno en su casa y Dios con todos, aunque temía la cara de San Francisco cuando se enterara de lo que iba a hacer. Dar 2 puntapiés a los cerdos en el trasero y mandarlos a freír espárragos con sus pulgas y sus ronquidos. Así lo hizo, y Fray Perico retiró sus huéspedes y los llevó de nuevo a su corral con sus hermanas las pulgas. Capítulo 26. Alabad todos los animales al Señor.
Aquella noche, Fray Perico durmió en el gallinero, donde más de 300 gallinas blancas, negras, grises y de todos los colores dormitaban con la cabeza debajo del ala. Los gallos dormían en lo alto, arrogantes como mandarines chinos, y los pollos en los cestos, tapados con mantas. A eso de medianoche, los cánticos de los frailes llegaron desde la capilla hasta el humilde corral. Los salmos de los religiosos cobraban una nueva vida al escucharlos desde el calorcillo del gallinero. La letra inmóvil y muerta de los libros amarillentos revivía, como revive con el sol la savia de los troncos atargados. Alabad todos los animales al Señor, alábale todas las aves que pueblan la tierra. Fray Perico escuchaba los salmos de sus hermanos, monótonos e insistentes. Alabadle, alabadle, todos los que tenéis plumas. El fraile levantó la cabeza, recorrió con su mirada todos aquellos perezosos animales que dormían a pierna suelta, bien comidos y bebidos como estaban, sin importarles un ardite los salmos, ni las alabanzas a su Señor, ni los ruegos de los frailes. Y no pudo aguantar más. Hació una estaca y, a estacazo limpio, despertó a pollos, gallinas y gallos gritando: ¡Ale, gandules! ¿No oís cómo os llaman? Vamos todos a alabar al Señor. Fray Perico abrió la puerta del gallinero y toda la turbalada salió en confuso tropel al corral. Y de allí el fraile, con su vara, la encaminó hacia la puerta de la iglesia. En un santiamén el recinto se llenó de gallos y gallinas, de pollos, de patos, gansos y pavos, ante la mirada estupefacta de los frailes que se quedaron con el salmo a medio terminar. Fray Balandrán, al ver invadidas sus posesiones, tomó el apagavelas y sacudió estopa a las aves más atrevidas. Los demás hermanos las espantaban como podían, saltando por encima de los bancos, y pronto el aire se llenó de plumas, de cacareos, de quisquiriquís, de graznidos, de rebuznos y de coces, pues a Fray Calcetín le picó un gallo en la cabeza y el asno dio un par de coces que rompió un reclinatorio. A Fray Bautista se le instalaron 3 gallos en el fuelle, y cada vez que apretaba salía un gallo por un tubo. Fray Sisebuto se espantaba las gallinas como si fueran moscas, y al Padre Superior le hizo caca una en el hombro derecho. Sin embargo, no se enfadó, pues observó la cara de satisfacción que tenía el santo, todo rodeado de picos, crestas, patas y plumas, y ordenó que siguiera el rezo del hermoso salmo. Adorad al Señor, aves del cielo y de la tierra, cantadle y ensalzadle para siempre. Y las aves comenzaron un guirigay de 1000 demonios ensalzando al Señor, quien seguramente tuvo que taparse los oídos por no quedarse sordo. Y lo mejor fue que una gallina puso un huevo en la capucha de San Francisco, y todas las demás, tomando ejemplo, comenzaron a poner cada una los que podía por los rincones, y quedó el suelo como si un pedrisco hubiera volcado toneladas de granizo desde el techo de la iglesia. Solo sé que Fray Pirulero hizo tortilla francesa todas las mañanas durante un año, y que las gallinas todas las noches, al oír el jubiloso salmo, salían de su letargo y, después de cacarear como descosidas, ponía cada una media docena de huevos, los cuales algunas veces tenían hasta 2 yemas. Capítulo 27. La lluvia. Muchas cosas pasaron durante aquel largo invierno en el monasterio. Pasó también la primavera y llegó el verano, un verano seco y agobiante como hacía tiempo no se había conocido. El campo estaba abrasado, una gran sequía asolaba la comarca. El pobre Fray Mamerto,
El del huerto solo cosechaba cardos borriqueros. Cuando escarbaba en la tierra le salían patatas achicharradas, echando humo. Fray Pirulero, el cocinero, asaba las castañas en las losas del patio y las mujeres del pueblo freían los pimientos en las tejas. Fray Sisebuto, el herrero, no encendía la fragua. Sacaba el hierro al sol y se ponía al rojo vivo. San Francisco estaba asustado. Las velas del altar estaban dobladas. Por la noche oía a los patos protestar, ¡cuá, cuá, cuá!, pidiendo un poco de agua. El que más sufría era Fray Olegario, que sudaba tinta cuando escribía sus librotes después de la siesta y ponía las hojas perdidas. El único que soportaba bien su trabajo era Fray Bautista, el organista, pues cuando tocaba, un airecillo agradable salía de los tubos del órgano. «Toca más fuerte», gritaban los frailes, que sudaban la gota gorda en lo alto del coro. Allá en la pastelería, Fray Cucufate, el del chocolate, estaba desesperado. Con el calor todo se derretía y estaban al suelo. Las mesas, las alacenas, hechas un asco. No podía abrir la puerta porque todo bicho que entraba, mosca, mosquito, mariposas, escarabajo o abejorro, salía embadurnado de chocolate, hasta las orejas. El huerto se llenó de animales extraños que se relamían posados sobre los repollos o sobre las ramas de los ciruelos. Y como seguía sin llover, los frailes tocaron la campana y sacaron en procesión de rogativas al santo, que iba tan contento de dar una vuelta por los alrededores. La gente del pueblo se sumó al cortejo. Como eran muy tosudos, iban con las manos en los bolsillos y miraban de reojo al santo, como diciendo, si no cae agua, te tiramos al río. En lo alto solo había una nube blanca y todos miraban a la nube, hasta San Francisco, que tenía la cara preocupada sin saber cómo iba a terminar aquello. Al llegar al río, las ranas protestaron, croac, 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 y el tío Cara Patata, que estaba quemado porque solo había recogido una rama de perejil en su huerto, se burló del santo y dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Fray Sisebuto no pudo más, se remangó los faldones, se subió las mangas y de un puñetazo lo lanzó de cabeza al río. En un momento se armó la de San Quintín, capuchas por aquí, boinas por allá, bastones, cirios. San Francisco se enterneció, vio a sus frailes aporreados y maltrechos por culpa suya. A Fray Nicanor, el superior, sin dientes, a Fray Sisebuto sin barba, a Fray Ezequiel con un ojo hinchado, y no pudo más. Guiñó un ojo a la nube y la nube comenzó a descargar unos granizos gordos como huevos de gallina. Allí se acabó la guerra. Todo el mundo se metió bajo las andas del santo, abrazados como hermanos, sin acordarse de golpes ni puñetazos. Luego comenzó a llover y a relampaguear y a tronar, y toda la noche se la pasaron frailes y aldeanos acurrucados bajo las andas de San Francisco, sin atreverse a sacar la nariz. Al amanecer salió el sol y salieron todos de su escondrijo, como los caracoles tras la tormenta. San Francisco estaba un poco magullado y descolorido, pero sonreía. La procesión volvió camino del convento y, como la sonrisa es contagiosa, la alegría volvió al pueblo y empezó a florecer en el convento. Capítulo 28. La visita. Desde aquel día, el padre superior, que era más serio que un dolor de muelas, no volvió a regañar a Fray Perico cuando se dormía en el rezo, y hasta él mismo daba alguna cabezada que otra a la hora de maitines. Echaba carreritas por los pasillos cuando nadie le veía, y un día soltó durante la comida un saltamonte que cayó en el plato de Fray Ezequiel, y nadie sospechó que había sido Fray Nicanor, que se mondaba bajo la capucha.
y los ratones envalentonados se instalaron en la despensa de fray Pirulero y en los tubos del órgano de fray Ezequiel. Por la noche, los frailes dormían con calcetines, aunque estaba rigurosamente prohibido, hasta que un día el padre visitador se enteró de todas esas cosas y se presentó de improviso en el convento. Llamó a la puerta y nadie le abrió. Llamó otra vez y otra y se quedó con la cuerda de la campanilla en la mano. ¡Vaya convento! Entró por una ventana y se encontró a fray Simplón jugando con el gato. Cogió al fraile de la oreja y le gritó: ¿Por qué no has abierto la puerta, hermano? Porque soy sordo. El padre visitador se puso colorado por la poca caridad que había tenido y se metió en la iglesia. Los frailes estaban en oración y quedó impresionado del recogimiento que reinaba en el recinto. Pasó 1 hora, 2, y el padre visitador notó por los ronquidos que estaban todos durmiendo. Tosió y los frailes, sobresaltados, se despertaron y se les cayeron los libros al suelo. ¿Con qué soñando, eh? Sí, padre, soñábamos con el cielo. El padre visitador quedó un poco confuso. Vio a San Francisco, que se había puesto serio para disimular, y se reclinó un momento para rezar un Padre Nuestro. Parece que San Francisco mueve la barba, se dijo el padre visitador. Yo también debo estar soñando. Al llegar al comedor, se sentó a la mesa con los frailes, probó la miel de fray Ezequiel y dijo: Está exquisita. Probó el chocolate de fray Cacofate y dijo: Está delicioso. Probó el fino de fray Silvino y dijo: Está sabrosísimo. Ya veo que hacéis poca penitencia, hermanos. Los frailes se quedaron avergonzados. Fray Pirulero llegó con su perola, unas judías con chorizo. El padre visitador las probó, torció el gesto y dijo: Hermanos, el que se coma esto ganará el cielo. Los frailes echaron 4 casos cada uno y se lo comieron sin chistar. Quedó el padre visitador muy edificado de la austeridad de los frailes y subió a inspeccionar las celdas. Capítulo 29. La campana. Cuando vio la celda de fray Olegario llena de pajaritas de papel y las lagartijas de fray Procopio, y a fray Silvino llegar patinando por el pasillo, y a fray Mamerto que tiraba tomates a fray Cucufate detrás de las tapias, se puso hecho un basilisco. El colmo de su furor llegó al encontrar un borrico durmiendo en la cama con calcetines y todo. Reunió a toda la comunidad en el claustro y allí se llegaron todos temblando, esperando una buena regañina. El visitador se mesaba la barba, se rascaba la oreja, no sabía qué hacer. Vaya convento. Todo eran carreras, ronquidos, dichos, risas, hasta santos que movían las barbas. Había junto a la torre una pesadísima campana del tiempo de los moros, que debía pesar varias toneladas. Lo malo fue que el padre visitador, cuando paseaba meditabundo, dando vueltas a la cabeza sobre qué castigo pondría a los frailes, se paró ante la campana, miró al campanario, midió con la vista los 30 metros de la torre y se dio una palmada en la frente. Fray Sisebuto, que fue el primero que comprendió sus pensamientos, se fue por la cuerda del pozo para subir la campana, pues ese era sin duda el castigo que el padre visitador se le había metido en la cesera. Fray Ezequiel fue por la garrucha de las piedras gordas que se encontraba en la bodega. Solo de subir la garrucha se arriñonaron 2 frailes. Cuando estuvo puesta la garrucha en lo alto de la torre y la cuerda atada a la campana, el padre visitador se dirigió a los frailes y dijo: Dispensen, hermanos, arremánguense que hay trabajo para todos. Yo tengo sabañones, dijo fray Simplón. Y yo tengo tortícolis, observó
fray Balandrán. Yo tengo paperas, terció fray Nicanor. Y yo el baile de San Vito, rezongó fray Olegario. Pues tirad, tirad, que esto lo cura todo. Los frailes se aferraron a la cuerda, de mala gana, pero nada. ¿Por qué no traemos el burro?, protestó fray Procopio. Es verdad, hace días que no da golpe. Además, es el que más jaleo ha traído al convento, protestaron todos. A fuerza de ruegos y de empujones, los frailes ataron al asno al extremo de la cuerda. La polea empezó a crujir y la campana empezó a elevar majestuosamente el vuelo. ¡Ánimo! ¡Ánimo!, gritaba el visitador. Yo os ayudaré. Ya quedaba poco trecho para que la campana llegara a su destino, cuando fray Perico, que venía de la cocina comiéndose el postre, se detuvo con la boca abierta junto a la fila de frailes. Era hermoso ver subir a aquel mastodonte de hierro como si fuera de hojalata. Fray Perico arrojó al suelo la cáscara de plátano. El padre visitador la pisó, perdió el equilibrio y ¡cataplum! Los 20 frailes tropezaron uno tras otro y la campana se precipitó al barranco. Los frailes quedaron colgando y pataleando en el vacío, cada uno a diversa altura, agarrados a la cuerda. Todos gesticulaban, todos daban gritos, y al extremo el borrico que rebuznaba como un descosido. Fray Perico, con las manos en la cabeza, no sabía qué hacer. Corrió por el cuchillo de la cocina, lo afiló y, agarrando el extremo de la cuerda atada a la campana, ¡zas!, de un tajo la cortó. Fue todo en un instante. El burro y los frailes cayeron en confuso tropel. Fray Perico, que aún sostenía el otro cabo, subió como por ensalmo al campanario y quedó colgado de la garrucha. Los frailes se levantaron doloridos y maltrechos, y el padre Nicanor con una pierna rota, los demás descalabrados, tullidos y magullados. El único que había salido sin un rasguño fue el padre visitador, que se miraba todos los huesos, maravillado de estar sano y salvo. Pero lo que más le maravilló fue que los frailes, caídos en el suelo, se partían de risa, tomaban la cosa a broma y sus semblantes no reflejaban dolor, sino alegría. He tenido yo la culpa, repetía el visitador. Maldito resfalón. Bah, le tranquilizó el padre Nicanor, pidiendo el bastón a fray Olegario. Así me estaré 2 meses en la cama. El padre visitador se fue a despedir de San Francisco, que estaba muy serio y no movía las barbas. El fraile rezó muy compungido, arrodillado ante el altar. ¡Qué cernícalo he sido! Ahora me doy cuenta de que la alegría no está reñida con la penitencia. Entonces, ¿estaría soñando? Observó que San Francisco se sonreía. Sí, se sonreía. El fraile se levantó, echó a andar hacia atrás y de pronto salió corriendo. A fray Pirulero no le dio tiempo de desearle buen viaje. Corre que te corre, pesaroso de haber pensado mal de aquellos buenos frailes. Llegó a su monasterio y se dirigió al capítulo general, donde los más ancianos estaban reunidos muy serios, acariciando sus barbas blanquísimas. Llegó el fraile, se tropezó en los 2 escalones y ¡cataplum!, cayó de bruces delante de la asamblea. Los religiosos, al ver que el fraile no se había hecho daño, rieron de buena gana, olvidaron su enojo y dijeron: hermano, tenemos que quitar esos escalones. El fraile, alegre por haber salvado el convento de San Francisco, sonrió para sus adentros y se dijo: si supieran lo que he hecho aposta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.